Es la 1:59 PM. Estamos ya a unos segundos de iniciar nuestra mesa de periodismo. ¿Qué le parece si empezamos tempranito, aprovechando que ya están algunos de mis compañeros a quienes saludo con gusto en esta mesa de periodistas? Ya están ahí. Arnoldo Cuellar. Arnoldo, buenas tardes. Hola, Julio. Un minuto antes de la hora. Perfecto. Un minuto antes de la hora. Hola, Temoris. Hola. Perdón, es que me agarraron en curva, como pensé que todavía tenemos un poquito, no me había puesto. Es lo normal en este país, las curvas están todo el tiempo, y a todo mundo agarran en curva. Yo pensé que ya se iban a poner aquí medios eróticos con las curvas y más por el estilo, pero no, agarrar en curva. Arnoldo Cuellar, ¿qué es eso de agarrar en curva? Y luego dicen en curva de bajada, declaraciones de políticos, actitudes, posturas y que de repente los agarran en curva. Como periodista, ¿a cuántos has agarrado en curva, Arnoldo Cuellar? Es una materia prima para nosotros imprescindible, ¿no? La improvisación a la que están acostumbrados los políticos, la falta de planeación, este sometimiento que tienen a los dictados de los expertos en gestión de imagen o en controles de crisis, que siempre recurren a ellos demasiado tarde, nunca de forma preventiva. Entonces, pues, cosa de todos los días de agarrar en curva a los políticos, ¿no? Bueno, Temoris Greco, ¿a cuántos temas políticos has agarrado en curva? ¿O a ti como periodista, entrevistador, te han agarrado también en curva, Temoris? Sí, ¿sabes quién me agarró? El vicegobernador del Banco de México, que se me está... Jonathan Heath. Por eso es así una época, pues, como periodista muy joven que pensaba que podía entrarle a cualquier cosa. Me encargaron un pronóstico económico del año que venía para una muy importante revista de negocios. Y yo, sin ser economista ni tener preparación en el tema, dije, claro, por supuesto, lo he hecho, hago entrevistas, todo eso. Y fui a entrevistar a Jonathan Heath y me vio muy joven y muy entusiasta, pero muy ignorante del tema que estaba tratando. Y llegó un momento en el que como que se cansó y me dijo, no sabes de qué estamos hablando, ¿verdad? Y yo, oh, y ya aprendí a no meterme en cosas de las que no sé, así fue como una muy buena lección. Y también para el editor que me había encargado ese trabajo, o sea, porque fue una propuesta, y no sé por qué me la propusieron a mí, pero así le dije, mira, muchas gracias, yo no soy aquí la persona indicada para esto. Fíjate. Zapatero a tus zapatos. Zapatero a tus zapatos, pero miran a Arnoldo y Temoris, cuando le tocan a uno las guardias en los periódicos, está uno, por ejemplo, yo que estuve en 1+1 y en La Jornada, en el 1+1 de a de veras, el original, pues teníamos la guardia corta que terminaba a las 10 de la noche y la guardia larga que era hasta el cierre, que podía ser a la 1:30, dependiendo de a qué hora cerrara el periódico. Pero sucedía, Temoris y Arnoldo, que de pronto sí te podía caer una nota de energéticos o de Hacienda que eran temibles, porque si no estabas especializado, pues no entendías qué era lo que te mandaban a las 10 de la noche, 11 de la noche. Aumentó el precio del petróleo del Mar del Norte en un 0.18%, con consecuencias en quién sabe qué en tal bolsa de valores y con tales índices. Y con la economía petrolizada, Julio, en México. Sí. ¿Eso era bueno o era malo? ¿Era un signo de que al otro día íbamos a ser felices o infelices? ¿O era una nota intrascendente? Igual en cuestiones económicas. Entonces había un hombre sabio que era Aurelio Ramos, que era reportero de Excelsior, fue jefe de información y últimamente creo que andaba en Crónica o en La Razón, que era un hombre con mucha habilidad para ciertas cosas y decía, cuando no le entiendas, entre comillas. Y nada más ponle las comillas. Petróleos Mexicanos anunció anoche que, comillas, el precio del petróleo del Mar del Norte aumentó en un 18 por bla, bla, bla. Además, ahora hay tesistas que hacen eso y quitan las comillas. Pues sí, que quitan las comillas, así es. Y con eso ya te quitabas la bronca y decías, ahí está la nota, ¿qué quiso decir? Quién sabe, pero así está el tema. Pero pues imagínate que en ese caso, no, o sea, no era una nota del día, era un trabajo que te dejan tienes 2 o 3 semanas para hacerlo, o sea, yo tenía que ser la voz de esa importante revista de negocios, la más importante de la época, para decir qué iba a pasar
en la economía del país el año que sigue. Pero qué jefe de información tan irresponsable, Pues, pero sí se pasó, la verdad. Bueno, a mí me pasó al revés cuando era corresponsal de ese 1+1, Julio. Cuando la jefa de corresponsales era Carmen Lira. Sí. Y había ahí un cuate que no voy a recordarme su nombre, que era muy buena onda y que era con el que lidiábamos los corresponsales de la provincia. Y un día me manda una serie de preguntas y me dice, va a ir David Gustavo Gutiérrez a Guanajuato, pregúntale esto y esto y esto y esto, y ya anotando todas las preguntas, me dijo, sobre el tema de Nicaragua y el envío de fertilizantes y el pacto que hizo López Portillo, etc. Me dictó las preguntas, yo fui a la rueda, al evento, agarré al funcionario de afuera, me acuerdo que traía una grabadora de este tamaño porque no encontré otra, y le hice las preguntas que me encargaron, y el resultado fue que aparte de la nota que se llevó portada en el 1+1, mis compañeros de los medios locales me ofrecieron chamba, mano, y así entré a la AM, porque dijeron, no, este cuate sí sabe, mano, yo no tenía idea de lo que estaba preguntando. Pues sí, Arnoldo, que así sucede, que nuestros jefes de información nos mandan con preguntas concretas que corresponden a la línea editorial del periódico o a los intereses que defienden o que promueven en buen o en mal sentido los titulares. Oye, Arnoldo, ¿y tú por qué optaste por el periodismo y no por ser estrella del básquetbol con tu 1,90 y tantos que mides? Sí jugué en la selección de Filosofía y Letras, pero éramos los coleros ¿Pero cuánto mides, Arnoldo? Universitario. 1,92 a estas alturas, 1,94 cuando jugaba. ¿A estas alturas? Sí. A estas alturas ya. ¿Y nunca te llamó la atención aprovechar un campeonato de básquetbol siendo preparatoriano, pero yo estaba en la banca, jugué creo que 2 minutos, sí metí una canasta, quiero aclararlo. Muy bien. No, pues yo de periodista para mantener mis estudios de filosofía, porque cuando yo le dije a mis papás que me iba a cambiar de química a filosofía, me dijeron, pues ¿sabes qué, papacito? Arréglatelas por ti mismo, ¿no? Temoris, y tú, ya que estamos en estas confesiones, tú, ¿cómo y por qué fue que caíste en este asunto de la periodiqueada en sus diferentes expresiones, Temoris? Fíjate que justo ayer estaba leyendo algo que escribió el Gabo García Márquez sobre eso, que él decía, yo me hice periodista porque quería ser periodista, no porque tenía que pagar las cuentas, no por error, no por rebote, yo quería ser periodista, y es mi caso también. Creo cuando estaba en la secundaria, con un compañero uruguayo, Nicolás Rey, hicimos un periodiquito, o sea, una cosita, o sea, se llamaba Libertad, diario independiente en el país de los absurdos. Y obviamente no era diario, eran unas fotocopias que sacábamos cada que nos tronaban en un examen. Pero era, o sea, yo creo que sí, la vocación estuvo desde chiquillo, y más fuerte, o sea, ya la vocación de hacer periodismo de conflicto internacional fue a partir de una película que se llama El año que vivimos en peligro, que tal vez ustedes vieron. Yo creo que ya hoy se ha olvidado, pero en alguna época fue hasta una frase hecha, ¿no? El año que vivimos en peligro. Y es sobre un periodista joven australiano que de pronto cae en un contexto muy violento en Indonesia. Una gran película. Sí, gran película. Una jovencísima Sigourney Weaver, Temoris. Ándale, sí, seguro. Ya pónganse serios, ya llegó Arturo. Sí, perdón. Este actor australiano que está bastante locuaz y fascista y fanático religioso de ojos azules grandotes, pero en aquel tiempo era un joven gran actor. Sí, el que hizo Mad Max, luego. Y eso, pero Gibson. Mel Gibson, todavía funciona. Y sobre y por cierto, si les interesa, eso se lo recomendé a los alumnos del taller que di hace poco. Hay un documental que se llama El acto de matar, que se puede ver si quien tenga Streamio. Y es un documental sobre ese mismo contexto, pero ahora sí en documental, sobre qué es lo que pasó con los genocidas de hace 60 años, y pues se volvieron héroes. Hoy son como héroes olvidados, pero son héroes orgullosos de las masacres que cometieron. Es interesantísimo ese documental, muy, muy fuerte. Bien, Temoris. Damos la bienvenida a Arturo Rodríguez. Arturo, buenas tardes.
Buenas tardes, perdón, es que me había muteado para no interrumpir la disertación del colega Temoris. Estábamos echando relajo en lo que llegabas, porque tú sí vas a poner los temas serios y los puntos. No, ya se acabó la diversión. Pero vamos dándole chance a Arturo que nos comente también. Arturo, estamos platicando con Arnoldo y con Temoris acerca de cuando lo agarran a uno en curva como reportero, en algo que no sabes o que te mandaron a hacer un reportaje de economía detallado y realmente no sabes mayor cosa, o al revés, cuando tú agarras en curva a algún funcionario o declarante o político. Arturo Rodríguez, ¿has agarrado en curva a alguien así gachamente o te han agarrado a ti en curva periodísticamente fuerte, Arturo? Pues sí, sobre todo con temas de economía, yo soy muy cuidadoso de nunca, pues tratar de no opinar demasiado en cuanto a la materia económica, porque honestamente no le sé, o sea, a veces, sobre todo en un escenario tan polarizado, yo creo que hemos de coincidir en que a veces nos ponen datos o se expresan de una manera algunos datos que parecen gravísimos y luego cuando alguien que sí le sabe los interpreta, pues resulta que no son tan graves, ¿no? O viceversa. Entonces, yo trato de ser muy cuidadoso, por ejemplo, en temas de economía, en temas deportivos. Yo nunca he sido fanático de la industria del entretenimiento deportivo y entonces pues tampoco soy alguien que sepa mucho de marcadores ni de figuras del deporte y así en varios temas. Entonces si me mandan a uno de esos, pues lo más probable es que acabe echando malas con una carta aclaratoria, bueno, sí de por sí, es lo que supone que sí sé. Bueno, sí, de por sí, A ver, imagínate. pero en este país ni los economistas saben de economía, pues ningún pronóstico les sale, ¿no? Ahora sí ya se puso sabroso aquí el asunto, a ver. Eso es porque le sale lo comunista. Arnoldo, Sí. Trae el virus, trae el virus. Trae el virus Ahí el comunista, ya me lo inocularon, Arnoldo. Oye, Arnoldo, Arnoldo, te acaban de bautizar el gigante del Bajío aquí en el chat. Sí, ya, pero el también gigante del Bajío. nos está yendo bien hasta eso, más o menos. Sí, hasta eso con él. Oye, Arnoldo, Todavía no empezamos a hablar de los temas serios. sí, ya que llegó Arturo, vamos a hablar de los temas serios. Vamos a empezar con Temoris. Temoris, ¿cómo vas viendo la evolución del proceso de infección comunista de México? ¿Crees que sigue pegando ese título y ese escándalo de los libros comunistas? ¿Cómo ves lo que hasta ahora, hoy inician las conferencias vespertinas en las cuales los participantes en este proceso de los libros de texto gratuitos van a explicar cómo va caminando todo, pero cómo has visto ese proceso pues, de los libros comunistas? Pues mira, yo justamente estaba aquí, estaba marcando el piso, la parte del departamento que no quiero que nos quiten, porque como ya van a repartir todas las casas y a todos nos van a quitar las propiedades, bueno, pues entonces ya dije, bueno, yo sí comparto donde vivo con quien manden estos comunistas, pero yo me quedo con la sección del escritorio y el librero para poder seguir haciendo las transmisiones de Astillero Informa. Es una locura, ¿no? O sea, estos argumentos del virus comunista, pues, o sea, son extraídos de la Guerra Fría. Es increíble que, o sea, yo creo que demuestra mucho, por ejemplo, en el caso, o sea, si la Unión Nacional de Padres de Familia, que sigue viviendo en la Guerra Fría, es más, tal vez sigue viviendo en el porfirismo, o sea, fue creada en 1917 para oponerse al artículo tercero de la Constitución porque dice que la educación es laica y ellos no quieren eso. Si ellos siguen pensando en el comunismo, bueno, es normal, o sea, es el yunque, siguen atrapados en esa historia. Pero que Salinas Pliego, que pone que sí es literalmente un Twitter de Javier Alatorre, a decir que el virus comunista y que viene ya encima de nosotros y que los pobres niños se van a hacer comunistas porque leen los libros de texto, pues sí demuestra mucho de lo que Salinas Pliego cree de su audiencia. O sea, ¿qué es lo que se imagina o sea, que puede manipular y decirle cualquier cosa
al público que ve TV Azteca, que ve sus noticieros, y que se lo van a creer, que se lo van a comprar. O sea, volvemos a esto, no entienden que no entienden de una élite social, política y económica que está profundamente alejada y en ignorancia sobre lo que piensa la mayoría de la gente y su grado de preparación. Cuando inventaban estos cuentos del comunismo, justamente estaba checando datos para un post que hice en redes sociales, en mis redes. El analfabetismo era de 25%, la cuarta parte del país era analfabeta, pero la gente en realidad que había acabado la primaria era menos del 25%. O sea, esos son datos de 1970. Y solamente había una manera de informarse, que era Saludowski, que era el Canal 2. Lo que Saludowski decía era la verdad. Y cuando Saludowski, que ya en sus últimos años intentó redimirse después de todo el daño que hizo, cuando Saludowski decía algo, esa era la verdad. No había más canales, la prensa también era oficialista, pero al final de cuentas la leía muy poca gente. Y por supuesto no había internet, no había YouTube, no había los blogs, no había todas esas alternativas que hay ahora. Salinas Pliego, y eso es una experiencia propia, me enviaron a cubrir, no sé si fue en diciembre del 94 o en enero del 95, un evento que él hizo. Él estudió en Estados Unidos un máster en administración de negocios. Y no sé por qué la mayor parte de sus compañeros eran asiáticos. Creo que de Taiwán, pero bueno, en todo caso eran asiáticos. E hizo un evento, los trajo a todos, los agasajó, y lo que quería era presumirles el nuevo juguete que tenía, que acababa de comprar, Televisión Azteca, que le había comprado al Estado mexicano. Pues ya sabemos la forma en que se privatizaban las cosas. Y él les dijo que les mostró las estadísticas en cómo se informa la gente en México. Y más del 90% se informaba por la tele. No les explicó a sus colegas que en aquel momento Televisión Azteca tenía pues así de la audiencia, del rating, mientras Televisa tenía todo. Nada más les contó que era la tele, y les dijo: yo les digo a los mexicanos qué es lo que tienen que pensar. Él sigue pensando que es eso, y no se ha dado cuenta de que los tiempos han cambiado. Bien, Temoris. Arnoldo Cuéllar, ¿qué opinas de este tema de la inoculación del virus del comunismo en el cuerpo nacional? Arnoldo Cuéllar. Yo creo que el tema de los libros de texto es bastante más trascendente que la discusión ideologizada y politizada que estamos viviendo, ¿no? Y que me parece totalmente una distracción, donde se están juntando demasiadas cosas. A ver, si este gobierno realmente quiere hacer una transformación profunda de la educación, pues eso es un tema donde tiene que ser muy cuidadoso, porque conocemos los antecedentes, porque conocemos que la derecha es uno de sus bastiones, donde se ha trincherado históricamente el tema de la educación, de rechazar la educación laica, el crecimiento, por ejemplo, de las escuelas privadas, donde incluso gentes que no cuentan con los recursos prefieren enviar a sus hijos a una escuela privada. En León, Guanajuato, por ejemplo, hay toda una industria. La mayor parte de los funcionarios que han sido secretarios de educación en el panismo por 30 años, ya son 2 generaciones, han puesto escuelas o provienen de escuelas particulares. Pero aquí además el gobierno tiene un exitoso programa de becas. Entonces tú pones una escuela particular, necesitas 200 alumnos para echarla a andar, y de entrada el gobierno te puede garantizar que lleguen 100 becados, lo cual además constituye una manera de cooptación política e ideológica. Entonces es un terreno donde había que entrar con mucho cuidado. Y yo creo que no ayuda el hecho de que, una cosa que yo he mencionado aquí otras veces, Julio, creo que mis compañeros también lo han hecho, este problema de gobernanza, donde la Cuarta Transformación no le ha apostado a profesionalizar, primero a limpiar y luego a profesionalizar la administración pública, y que ocurre en muchísimas áreas. O sea, la Secretaría de Educación ha tenido 3 titulares. El primero de ellos absolutamente no era educador. Por cierto, venía de trabajar con Salinas Pliego, Esteban Moctezuma, y de ser ahí una especie de ejecutivo, no lo sé qué, un cabildeador político.
Un hombre que conoce las estructuras de la política mexicana, donde por cierto fue un pésimo secretario de Gobernación con Zedillo, debió salir rapidito de ahí, no duró mucho, por tibio, ¿no? Porque era la época de la confrontación de Zedillo con Salinas y no dio el ancho. Creo que fue sustituido por Faifet, si mal no recuerdo, ¿no? Sí. Después siguió la maestra Delfina, que si bien es maestra, estaba ocupada básicamente en su proyecto político del Estado de México, y donde pasó prácticamente surfeando por la titularidad de la Secretaría de Educación. Ahora va la maestra Leticia Ramírez, que yo no veo que aunque provenga del magisterio tenga una práctica durante los últimos años en el tema educativo. Entonces, si los titulares, tienes 3 en el lapso de 5 años y no es su especialidad la educación, ahí tienes un problema. Si los subsecretarios, aparte, no los designaron ellos, están ahí, son gentes con perfiles ideológicos, etcétera, bueno, pues hay una descompensación interna. Y si aparte le apuestas a un poco al tema del cambio profundo, ideológico, eso te da un caldo de situaciones donde pasan cosas como esta, como lo que pasó, que sí es una falla grave, me parece, que es lo leo en varias partes, no lo tengo claro, pero haberse brincado procedimientos que son necesarios, marcados por norma para sacar los libros, ¿no? Un primer tema. Un segundo tema puede ser que tienen errores. Aquí un periódico en León, el AM, hizo un análisis, se pusieron a leer un libro de texto, cosa que yo no he hecho, y encontraron 200 y tantos errores en un libro. La mayor parte de ellos son ortográficos, son gramaticales, son, digamos, errores menores, corregibles por un buen editor, un buen corrector. Incluyeron, por ejemplo, cosa que es muy rara, el lenguaje incluyente como error, que ya es una postura ideológica, pero no vi que en ese libro encontraran un solo tema de gran trascendencia, de gran impacto, una equivocación mayúscula, ¿no? El tercer tema es las fallas pedagógicas, que sí pueden ser muy delicadas. He leído artículos de matemáticos expertos, Renato Iturriaga, que trabaja aquí en el Centro de Investigaciones de Matemáticas del CONACYT, y muestran claramente debilidades en el tema de la enseñanza matemática, particularmente en los libros de los primeros años. Bueno, yo creo que la 4T y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no podía darse el lujo de cometer errores en un tema que ya sabían ellos de antemano. Y si no quisieron preverlo u observarlo, también ahí hay un grave asunto de soberbia, donde iban a entrar a terrenos de confrontación grave, ya no solamente con la oposición. Creo que la oposición ha sido la última en subirse al tema, la oposición política y partidista, sino con núcleos duros de la derecha que sí se atrincheran mucho en el tema familiar, la Iglesia Católica, que históricamente han sido detractores de la educación laica en México, ¿no? Entonces, por los dos lados hay problemas y se convierte en una batalla ideológica, y entonces lo que estamos dejando de lado es la sustancia. Y entonces ya los exabruptos de Salinas Pliego subiéndose al tema para volver a retar a Andrés Manuel López Obrador, que estaba encantado de la vida cuando a La Torre lo entrevistaba en su casa y era candidato, ¿no? Claro. Bien, Arnoldo. Arturo Rodríguez, perdón. Ya. Arturo Rodríguez, ¿qué nos dice sobre este tema, sobre la inoculación del virus del comunismo en México, las posturas de los líderes de opinión en canales de televisión abierta, en fin? ¿Cómo vas viendo todo el tema, Arturo Rodríguez? Bueno, yo quisiera retomar voy a tratar de ser conciso, porque a veces estos temas pudieran significar una lluvia de ideas de proporciones ensayísticas, y no quiero alargarme tanto en el comentario. El sábado publiqué un artículo de opinión en el Heraldo de México, donde hacía pues un recuento igual de sucinto que el que voy a hacer ahora mismo, sobre lo que ha significado cada cambio en el sistema educativo, tanto en su reglamentación, en su normatividad, en su condición constitucional, como en la implementación de contenidos educativos que cambian de un momento a otro. Hablaba yo en ese momento, pues, del primer gran debate en materia educativa que hubo en 1824, cuando
pues los liberales consiguen la federalización. El ideal federalista estaba muy vigente en el liberalismo de esa etapa, mientras que los conservadores pues consiguen que el catolicismo pueda seguir siendo la religión de Estado. Y a partir de ahí, el aparato educativo va teniendo, en ese momento incipiente, pues una serie de presiones de naturaleza ideológica que en 1834 pues se encuentran en un presidente liberal, como lo fue Valentín Gómez Farías, la posibilidad de quitarse el yugo religioso, que sin embargo se ve frustrado pues por el plan de Cuernavaca y el regreso de Antonio López de Santana cancelando las reformas liberales de Gómez Farías, que finalmente serían revertidas hasta la gran reforma liberal del periodo juarista. Una reforma que dura pocos años, sobre todo si consideramos que las que tienen que ver con el contenido educativo debieron ser entre 1864 y 1867, pues duran unos cuantos años porque a final de cuentas el liberalismo clásico que prevalecía en la reforma juarista se ve superado por la idea positivista que va siendo también a lo largo del XIX y gran parte del siglo XX, pues una de los escapes o de las salidas para la conciliación de los dos grandes polos históricos. El tercero constitucional, creo que como el 127 y recuérdenme el de la Ley Federal del Trabajo, el 123. El 123, pues son los tres artículos de los grandes debates en el constituyente del 16-17, donde vemos inclusive algún dueño de medios, ¿no? Como sería Pallavicini, representando la parte conservadora, este dueño de medios en el Congreso, y pues a otros muy progresistas como el general Mújica. Pallavicini es antecesor de lo que ahora es el Universal, Arturo. Exactamente. Bueno, Yo fundador, creo que fundador del Universal. Y luego vamos al periodo del callismo, y en el callismo pues el componente educativo es uno de los principales factores, yo lo digo sin duda, para pues la guerra cristera, ¿no? Y básicamente porque el gobierno callista tenía un discurso socialista, pero sobre todo anticlerical en el sector o en el sistema educativo, que se vería reflejado posteriormente en los años 30, todavía bajo el Maximato, con la reforma al tercero constitucional, que entre ese momento, que debe ser 1934 aproximadamente, y el periodo de gobierno de Manuel Ávila Camacho, mantiene como primer concepto: la educación en México será socialista. Y eso era auténticamente escandalosísimo para pues las élites económicas y la iglesia. De manera que Ávila Camacho, en este periodo de conciliación que tiene con los diferentes grupos políticos y revolucionarios, termina por revertir para volver, y por eso decía yo que el positivismo siempre es como esa salida a la conciliación de los dos polos, pues un ideal positivista que prevalece a lo largo de la educación pública, yo creo que hasta el periodo de Luis Echeverría, cuando se da la reforma que además implementa la enseñanza de la educación sexual, que es también escandalosísimo. Me estoy brincando naturalmente la gran polémica que hubo con la creación de la Conaliteg y de los libros de texto gratuito, que también fue a esta, pues ya ha hecho amplias referencias el presidente López Obrador, y desde Salinas hasta este momento podemos contar aproximadamente 30 años en los que los choques han sido frecuentes y han sido parte de un encontronazo permanente de dos posiciones ideológicas, una más próxima al pensamiento social,
que no diría yo socialista, ni mucho menos diría yo comunista, y otra pues más próxima al interés, sobre todo económico, que ciertamente prevalece por ahí el ingrediente religioso y moralizante, pero que son reformas inminentemente de naturaleza económica las que vimos tanto con Calderón como con Peña Nieto. Entonces, bueno, bien. Hago nada más para cerrar, Julio, diría que me parece que en esta idea de una historia que nos ha confrontado permanentemente, volvemos a ponerle atención a un debate de naturaleza ideológica que es falso, como el que plantea, pues sí, Salinas Pliego, sus empleados y algún sector de las oposiciones, pero que nos está llevando a perder de vista la voz de los expertos en un tema que es fundamental y que no veo yo en la discusión, que es el cambio en la forma de enseñanza. O sea, no estoy diciendo que sea bueno o malo, lo que estoy diciendo es que en realidad no sabemos, porque no tenemos acceso a todos los contenidos, pero aunque lo tuviéramos, yo creo que ni periodistas ni políticos estaríamos en las capacidades para poder decir si ese es el contenido correcto o no. O sea, hay pedagogos, hay gente que puede aportar de una manera clara, contundente y basada en el razonamiento y en la ciencia, lo que más conviene al modelo educativo, es lo que no está en el debate. Bien, Arturo. Déjenme proponer otro tema. Para ello quiero recurrir a un videíto que dura 50 segundos de lo que ha dicho hoy el presidente de la República respecto a que va a denunciar ante la Judicatura, ante el Consejo de la Judicatura, al juez que lo ha silenciado respecto al tema de Xóchitl Gálvez y otros ingredientes. Sale este videíto y regresamos con Arnoldo Cuéllar. Estamos viendo cómo me quieren silenciar. Un juez que habla, ¿cuál es la expresión que encomillaste? Con malicia efectiva. Le voy a contestar al juez. ¿Por escrito? Sí, por escrito. Porque la malicia efectiva es de su parte. Y le voy a enviar también formalmente un escrito al Consejo de la Judicatura en contra del juez por todos sus antecedentes y por su actuación sectaria, ilegal e injusta, además politiquera. Hoy o mañana tengo un plazo, me dio un plazo, ¿no? 48 horas. Entonces es una oportunidad. Es Arnoldo Cuéllar este tema. Tu micrófono. Creo que en el turno va Temoris y yo no quiero agandallarme. Perdón, bueno. Temoris, adelante, por favor, Temoris, antes de que haya aquí conflicto intermesa. Temoris. Mira, yo creo que hay varios niveles de esa discusión. Uno es que el presidente efectivamente ha hecho de su investidura y de los privilegios de la investidura un ariete político contra sus rivales. O sea, a mí me parece que él no tendría que estar hablando de Xóchitl, ni de Krill, ni de nada, porque el presidente tiene que estar por encima de la lucha política, tiene que ser neutral y representar a la totalidad de la población, a los mexicanos y las mexicanas de un lado, del otro, de arriba para abajo, todo así. Eso es lo que exigíamos de los presidentes anteriores. Eso es lo que le reclamamos a Fox cuando se metió con Andrés Manuel López Obrador, que estuviera atacando al dirigente de la oposición. Entonces tendríamos que ser congruentes y exigirlo también ahora. Por el otro lado, la resolución del juez sobre, hoy lo comentaba con un amigo que no me podía entender, pero yo le decía, es que en esta yo creo que Andrés Manuel tiene razón. O sea, más allá de que esté haciendo este uso indebido, lo que dijo Andrés Manuel y lo que está citando el juez es lo que hubiera dicho de Krill, lo que hubiera dicho de Enrique de la Madrid o de Beatriz Paredes. O sea, hay un grupo político, económico de la élite
que sostiene esta candidatura o esta precandidatura. Y es lo que está haciendo, es lo que está diciendo el presidente. Si los que ahora se quejan de que el presidente está, pues, de alguna forma invalidando como personaje político a Xochitl Gálvez, pues a mí me parece que hay una enorme hipocresía, porque lo han estado haciendo desde hace años con Claudia Sheinbaum. Constantemente, o sea, todas las personas que ahora están atacando a Andrés Manuel porque invalidó como personaje político a Xochitl, lo han hecho con Claudia Sheinbaum. Una y otra vez le han dicho títere, marioneta, muñeca de ventrílocuo, y esto lo sé porque precisamente hoy publiqué un post sobre esto en mis redes sociales. Voy a leer algo que escribió en junio apenas el director de un portal de internet que se llama Etcétera. Dice así: Claudia Sheinbaum no tiene personalidad propia, es el costo que ha pagado con gusto para ascender políticamente. Escúchala, ya hasta habla como tabasqueña y necesita que un hombre, su líder, le levante la mano para poder caminar sola. Esto lo hice en julio, pero un video que publicó ahora, el 4 de agosto, está llamando a Andrés Manuel mentiroso porque según este tipo, el presidente quiere evadir su responsabilidad. O sea, es lo que han hecho. Lili Telles la llamó a Sheinbaum títere, Zambrano la llamó muñeca de ventríloco, tanto a Sheinbaum como a Evelyn Salgado. O sea, esto lo han venido haciendo y ahora lo denuncian. Y yo creo que también el problema está aquí es el riesgo, bueno, no el riesgo, o sea, el daño que se le está haciendo a la causa, una causa legítima, real, sólida y con fundamentos, de la lucha contra la violencia política de género. La violencia sí, política de género existe, está ahí, no es una broma, y muchas mujeres son víctimas de ella. Pero el problema es que cuando se hace este pleito, donde todo el mundo se está acusando unos a otros sobre argumentos banales, frívolos, lo que se frivoliza y se banaliza es la causa. Y las mujeres que sí están sufriendo violencia política de género se ven atrapadas en esto y le están, bueno, lo que están haciendo quienes abusan de esto es proveer de argumentos a quienes dicen que es un invento, que no existe la violencia política de género. Bueno, bien, vamos ahora sí con Arnoldo Cuéllar para pedirle su opinión sobre este tema, sobre lo dicho por el presidente de la República en este video. Arnoldo. Pues me gustan esos dos planos de análisis que ha hecho Temoris, o sea, porque por un lado es el tema de fondo, pues el presidente tendría que estar hablando de la oposición, de cómo se organiza la oposición, de que él dice que bienvenida a la oposición, que bienvenido el debate. Tendría que estar discutiendo las ideas, tendría que estar discutiendo qué es diferente en el proyecto de esa oposición frente al que él abandera. Yo creo que incluso podría ser más irónico y más sutil cuando Xochitl Gálvez sale a decir a los pocos días de anunciar su lanzamiento que ella mantendría los programas sociales, etcétera. Decir, bueno, le están dando la razón. ¿Cuáles son entonces las diferencias? Las diferencias son el grupo que está atrás, los que no quieren pagar impuestos, entre los que se encuentra Salinas Pliego, por cierto, con su ataque mediático ahora en el tema de los libros de texto, y ir a las cuestiones de fondo. ¿Qué quiere hacer avanzar el presidente en el próximo sexenio con un gobierno que continúe su trabajo y a qué se opone la oposición? No un tema de personalidades, porque ahí sí me parece que se resbala. Creo que ahora sí que, como decía el clásico, es peor que un crimen, es un error, ¿no? Si Xochitl Gálvez cometió irregularidades cuando fue alcaldesa, eso debería estar denunciado en las instancias correspondientes, no ahora, hace tiempo cuando lo hizo, no guardárselas para venir a sacarlas ahora. Me parece que además le ha dado gasolina al proyecto muy bien maquinado por el grupo de empresarios intelectuales orgánicos y periodistas que está detrás de la invención de una candidatura creíble para la oposición ante el fracaso que habían tenido en meterse a la batalla, ¿no? De forma eficiente. Pero por otro lado, veo también que Andrés Manuel López Obrador está también dirigiendo en su propio partido político una dinámica que se está volviendo muy tediosa, muy gris y muy poco productiva en términos democráticos. Sería mucho mejor escuchar y debatir
a los precandidatos de Morena sobre la mejor manera de profundizar los cambios. Debería ser posible que hubiera críticas a lo que Andrés Manuel López Obrador no ha logrado, porque se vale, porque sería democrático, porque eso es la diferencia con el pasado y con otros regímenes de hombres providenciales, ¿no? Y lo que sería verdaderamente transformador. Y eso creo que podría enriquecer mucho. Es que ya solo falta que los morenistas digan, como los panistas de Guanajuato y los panistas del mundo en general, que la ropa sucia se lave en casa, que sacar los debates afuera, o como los estalinistas, ¿no? Que sacar los debates a la opinión pública debilita al partido. Entonces, creo que esas dos maneras de tratar de intervenir en la sucesión 2024 no están ayudando a la construcción de una democracia funcional en este país. Democracia que está en crisis en todas partes y que mucho abonaría tener claro estas situaciones. Coincido con el tema del juez, pero ya forma parte del asunto de la cargada y de los enganchamientos en los que entra el propio presidente, ¿no? Bien, Arnoldo. Arturo Rodríguez, ahora sí dinos por favor quiénes van a pasar de la lista de los aspirantes a coordinadores del Frente Amplio. ¿Quiénes son los verdaderos competidores de Xóchitl? O si de veras ya está decidido y arreglado y negociado que Xóchitl sea la ganadora formal. ¿Qué opinas de ello y de lo que dijo Jorge Luis Preciado, el panista que renunció y denunció supuestos una farsa en esta elección? ¿Cómo ves el tema, Arturo? Mira, yo creo, a ver, a veces creo que vale la pena poner pues una posición frente a las fuentes informativas. Y ya ahorita me llamaba la atención, por ejemplo, Temoris dice, pues si han hecho lo mismo con Claudia. Pues sí, o sea, ni uno ni otro están bien, ¿no? Hay un papel que tiene que asumir la mujer en la política y no podemos seguir diciendo que sí son manipuladas de alguien o como es coloquialmente, ¿no? Que si son la nalguita de alguien o que si llegaron por méritos carnales, cosas que ya no deberían caber en el debate ni en la discusión pública, y para eso pues hay una norma, una serie de normas de disposiciones y un aparato judicial para sancionarlas. Me parece perfecto que haya una decisión respecto al presidente, cómo tendrían que iniciarse contra aquellos que tanto en los medios de comunicación como en las oposiciones, pues han tenido posturas machistas y violentas sobre Claudia Sheinbaum o sobre cualquier otra mujer política, que por cierto hay una iniciativa muy interesante de capacitación en todos los estados que está haciendo 50+1, con mujeres de todos los partidos para tener claros sus derechos, y yo creo que este juicio es el primero de muchísimos, de cientos que estaremos viendo a lo largo de los próximos 10 meses. Dicho eso, creo que hay que tener cierto cuidado con las fuentes. O sea, me parece que a mí en lo personal me resulta muy difícil ver con seriedad antes de este proceso al señor Preciado, con todo respeto. O sea, es como si tomáramos en serio todo lo que él dice, y ahora que hace una crítica al proceso del Frente, ¿cómo se llame? Va por México, lo vamos a tomar en serio. Pues no, lo que sí me parece es que es muy claro, Julio, respondiendo a tu pregunta, que al interior de los partidos, concretamente del PRI y del PAN, que son los que importan en este proceso, pues hay una simpatía con Xóchitl Gálvez que no hay con Santiago Krill, y que no podría conseguir por las propias circunstancias de su historia y de su momento político presente, que es consecuencia de su propia historia, a ningún priista. Entonces, tendríamos que resolverlo así, o sea, a lo mejor alguno o dos priistas de Patiños, una disputa entre Xóchitl Gálvez y Santiago Krill, donde me parece que Xóchitl Gálvez, en ese sector de la población que simpatiza o con las oposiciones o que no simpatiza con el presidente López Obrador o con las ofertas políticas que de su proyecto surgen, pues la mejor posicionada es Xóchitl. Eso es lo que yo percibo en este momento.
Bien, Arturo. Arnoldo, Xóchitl, la ganadora predeterminada, ¿hay competencia? ¿Cómo la ves? Temoris. Otra vez con Temoris Greco. Bueno, ¿de qué se trata? ¿Es bronca ya con Temoris o qué onda? Eso es cancelación. Te está funando el señor Astillero. Ya, funadísimo. Ya Arnoldo nomás le hace así. Yo soy tu el de abajo. Gracias. El defensor de las audiencias astilladas. Por eso es el gigante del Bajío. Así es. Temoris parece así como de cantante eso, ¿no? El gigante del Bajío. Que leyó Julio los libros de texto y la parte de aritmética y del orden y eso, no viene muy bien. No, se confundió. Temoris, por favor, salva este episodio desagradable de mis errores y dinos qué opinas de este punto de quién va a ganar en este proceso interno, que además ya nombraron un observatorio ciudadano o algo así para que garantice que las cosas se hagan bien en este proceso. Temoris. Pues yo creo que está haciendo agua por muchos lados, ¿no? Incluso lo están diciendo hasta gente muy de la oposición. Estaba leyendo a López Dóriga y dice que la alianza opositora se está quebrando. Es el título de su columna. Están teniendo problemas porque nunca, o sea, es que ¿cómo puedes hacer tú un experimento así? O sea, lo único que une a la oposición es Andrés Manuel López Obrador. Sin Andrés Manuel no hay nada. O sea, que él está ahí desde el Yunque hasta lo que sea que es el PRD, que dice que es de izquierda, y otras figuras que también se dicen de izquierda, aunque pues quién sabe qué es lo que representan en realidad. O sea, no tienen coincidencias de programa, no tienen coincidencias ni de patrón, porque tienen empresarios a veces con intereses confrontados, que son los que sostienen sus proyectos. Entonces, ¿cómo se van a poner de acuerdo? Porque además tienen personalismos, ¿no? O sea, por eso está enojado Preciado, por eso se enojó Lili Telles, por eso se han enojado varios, cuando se dan cuenta de que pasó lo que ya sabían que iba a pasar, que es que el resultado no lo va a decidir la gente, no lo van a decidir lo que ellos llaman los ciudadanos, sino que lo van a decidir los dirigentes de los partidos políticos y sus patrones. O sea, ya Claudio X decidió impulsar a Xóchitl, el PAN quiere que vaya Krill, el PRI está entre de la Madrid y Beatriz Paredes, y entonces son las estructuras de los partidos. Quien no tiene, y esto ya lo habíamos advertido desde que se definió el procedimiento aquí mismo, de este programa, quien no tenga detrás de sí las estructuras de los partidos o las estructuras que tiene Claudio X en su apoyo, realmente no tenía oportunidad. Y ahora o sea, lo primero es meter tantas firmas como se puede. Ya lo dijo Xóchitl, o sea, ella va a pasar, se sabe, a la siguiente ronda. Pero ella dice, bueno, ¿de dónde están saliendo todos estos candidatos con sus firmas que ya también parece que van a pasar si yo no los he visto en la calle recogiendo firmas? Eso es porque tienen estructuras, porque el piso no está parejo. Entonces, y esto va a seguir provocando rupturas. Va a seguir provocando que haya gente descontenta, y el problema es que los líderes de los partidos y Claudio X no tienen todos los hilos en la mano. Ellos quisieran tener los hilos para poder remendar los daños mediante acuerdos entre ellos. Mira, sí te pegamos aquí, pero te vamos a dar esto. Mucha gente de eso que se llama sociedad civil, que es lo que están intentando meter para simular, como hacen con el PRD, que representan a la sociedad en su conjunto, que es un amplio espectro, que es un frente amplio. Mucha gente se va a decepcionar de lo que ya sabíamos todos desde el principio que iba a pasar. Los dueños del tablero no van a dejar que cualquiera juegue como quiera jugar. Ellos deciden quién juega y bajo qué reglas. Bien, Temoris. Ahora sí, Arnoldo Cuéllar, por favor, tu reflexión. Sí. Bueno, no sé si ya les comenté aquí, porque luego mis olvidos son cada vez más frecuentes. El símil de Xóchitl con la selección mexicana, con el fenómeno de la selección mexicana, ¿no? O sea, Televisa sabe muy bien cuando infla la selección nacional para el siguiente mundial, que no va a pasar nada,
que en el cuarto partido nos vamos, pero que en el camino van a hacer mucho dinero, van a hacer muchos partidos en Estados Unidos, van a tener muchos anunciantes, etcétera, y esto está traducido en dinero. Y me parece que algo similar está pasando con Xóchitl Gálvez. Aquí las ganancias son para los 3 dirigentes políticos que quieren muchas pluris, ¿no? Y que quieren lograr diputaciones, aunque sus candidaturas sean incluso lastres para la candidata del Frente Amplio por México, que hoy por hoy se ve que será Xóchitl Gálvez, porque fundamentalmente es un diseño que es lo que les permite ser lo más competitivos posibles en este momento, y que si se siguen sumando escándalos y Andrés Manuel tiene broncas y de aquí, y están apostando mucho a esta circunstancia, pueda hacérseles el milagro. Pero si no, de todas maneras, es quien les garantiza lo que va a ocurrir en las tras bambalinas, ¿no? La posibilidad de tener bancadas donde regresarán señores como Manlio Fabio Beltrones y gentes de esta naturaleza, Alito, etcétera, para desde las cámaras seguir haciendo política y dándole oxígeno a estos partidos fenecientes que ya le aportan muy poco a la sociedad mexicana. O sea, en un momento dado, Xóchitl Gálvez puede ser la gran responsable de darle vida artificial a unos partidos que ya deberían estar disolviéndose y dando paso a otras cosas, no por sus actuales dirigentes, son los que menos lo quieren, sino por sus militancias históricas, que debe de haberlas. Digo, hay un panismo en este país, hay un priismo, etcétera, y a ver cómo salen las cuentas con Claudio X González y con los señores del dinero que están apoyando decisivamente, por ejemplo, en este caso, el manejo mediático en torno a Xóchitl, porque yo creo que va a haber muchos decepcionados ahí. Vamos a estar en la catarsis, como cuando la selección pierde con Haití, y entonces estamos agarrándose las vestiduras y diciendo, ¿quién es el culpable de esto? Hay que reformular el fútbol mexicano, alguien tiene que meterle manos. Terminan recurriendo al gobierno, que por cierto quisiera reorganizarse a sí mismo, ¿no? Entonces, esto que se formó el día de hoy, este observatorio, además, producto de las críticas que ya ha habido y de las dudas internas, pues viene a ser algo tardío. Digo, me dio pena ver ahí a gentes que son muy valiosas, junto con otras que son muy cuestionables. ¿Qué van a hacer? El viejo asunto muy priista, o creo que incluso es porfirista, de si no quieres que un problema se resuelva, forma una comisión, ¿no? Entonces, para taparle el ojo al macho y vámonos y tranquilizar las aguas. Coincido con Arturo en la clase de personalidad que es preciado, un hombre de escándalos políticos, un político muy menor, pero incluso eso les está dañando. Entonces salen con este control de daños que es este observatorio, donde yo creo que para que se junten y empiecen a revisar las cosas le cuelga, pues creo que son como 30, ¿no? Sí, 25, 27, algo así. Así es, Arnoldo. Arturo Rodríguez, estamos ya en la parte final del programa, así es que nos toca postrecito amplio, lo que quieras decir, comentar, adelante, por favor, Arturo. No, pues ya no quiero decir nada, nomás porque ya están en el chat diciendo que hablo mucho. Solo voy a... No les hagas caso, Arturo. Tú dijiste que ibas a ser preciso y conciso. Ya me agüité. Sí, que no ibas a hacer ensayos. Oye, sí, oye, no, pero de las cosas más hilarantes que he visto es Arnoldovsky Cuellarovic. A ver, y yo voy a acusar violencia de género, violencia política por lo menos, con un cuate que dijo que yo me nutría en el Centro Fox, de las pláticas en el Centro Fox. ¿En dónde? ¿En el centro qué? Fox. En el Centro Fox. Sí, es así, ya, ese ya calienta. Se bañó el camarada. No, Arturo, algo, por favor, dinos alguna reflexión, aunque no sea tan breve, no importa. No, sí, mira, yo, pues ya sabes, yo con mis temas, luego coahuilenses, que, pues si Arnoldo guanajuatiza, yo voy a coahuilizar la mesa. Hay un tema que me parece, pues que lo vemos de manera recurrente en medios, luego desaparece cuando dejan de pasar los accidentes, pero me parece muy importante hacer notar que en lo que va de la actual administración federal, hay 27 mineros fallecidos en las minas de carbón, producto de una mala inspección de la Secretaría del Trabajo, que es algo que tendría que ser atribuido a la actual Secretaría de Gobernación, producto de contratos de la Comisión Federal de Electricidad que han servido para beneficiar ampliamente a personalidades que militan y son proyectadas a candidaturas ya sea en Morena o en el PT,
particularmente a la familia Flores de Musquis, Coahuila, y que son los que posibilitan el coyotaje y el aprovechamiento de concesiones de los caciques históricos como los González Garza y los Montemayor Seguí, entre otros, en la región, que es una cultura patronal letal que sigue cobrando vidas en este periodo, y que paradójicamente se trata de uno de los indicadores, lo digo con toda responsabilidad, que a diferencia del sexenio pasado no se dieron. Y no se dieron básicamente porque hubo inspección federal del trabajo. Hoy no hay. Temas de austeridad, temas de malas definiciones políticas de la exsecretaria del Trabajo y exsecretaria de Gobernación, temas de corrupción, temas de mala administración de Manuel Bartlett, no lo sé, pero lo que sí sé es que hay 27 familias que han perdido a un padre, a un hermano, a un hijo en esa zona, y que mantener este esquema de explotación bajo el tipo de minería artesanal de Pocitos, que viene cobrando muchas vidas desde los años 90, es ya algo insostenible. Bien, ya ves, Arturo, todo en santa paz. Todo en santa paz. Va Temoris, Sí. Abajo, sí, no, ya. Ve, Temoris, ya. Quise aplicar una política preventiva. Sí, muy bien. Sí, adelante, Temoris. No, sí, ya 3 veces y violencia política de algo. Sí. Total. ¿Pero qué estamos en postrecitos? Postrecito, lo que tú desees. Sí. Cantar alguna canción, declamar, lo que tú quieras, presentar algún documental. No tengo mucho respeto Nos desmonetizan, por ustedes y nuestra audiencia para hacerles eso. Oye, no. Bueno, sí, sobre la UNPF, sobre la Unión Nacional de Padres de Familia, y esto, precisamente hoy publiqué un artículo en Milenio. Ya sé que hay gente que no le gusta que publique ahí, pero léanlo, si les gusta bien, si no, pues no, ya está. Pero es precisamente sobre esta larga historia de oposición, o sea, no es de hoy, no es de ayer. Siempre, o sea, le quemaron libros a Calderón en León, ¿no? De eso nuestro querido Arnoldo debería tener fotos, si es que estuvo ahí. Pero bueno, pero también quería recordar que la semana pasada, a fines de la semana pasada, un señor que ya de por sí está bastante locuaz, pues ahora se puso más locuaz que de costumbre, que es el pobre niño rico Ricardo Salinas Pliego, que sacó un tweet que fue, pues yo creo, siempre saca tweets muy locuaces, muy agresivos, payasos, vulgares. Es una persona con una estructura intelectual pues mínima, que se queja de los errores que hay ortográficos en los libros, pero no sabe escribir, y de hecho tiene un vocabulario pues mínimo, y es un ejemplo de la vulgaridad. Hay personas que creen que la palabra naco es clasista, que nada más denota a gente o que denota comportamientos de clase baja, y hay otras personas quienes creen que denota comportamientos que sean en todas las clases, comportamientos de vulgaridad. Tienen a Ricardo Salinas Pliego, un gran ejemplo de esto. Y este tuit del que estoy hablando, te incluyeron Julio, incluyeron a un montón, o sea, fue un tuit muy loco en el que se dedicó a pelearse con todo el mundo, puso a toda la gente de la que se acordó que odia, los puso ahí, toda la gente que lo ha criticado, que ha dicho algo de sus tonterías, y yo creo que revela, además de estas carencias que tiene, revela un estado emocional muy, muy malo, y una desesperación pública que tiene que ver, imagino, con los malos resultados que está teniendo. O sea, su empresa ya exigieron de que en Estados Unidos sus acreedores, a los que no les pagan, o sea, el señor no solamente, Ricardo Salinas Pliego, no solamente no paga impuestos en México, no les paga a sus acreedores en Estados Unidos, y por eso ya exigieron que se declarara que TV Azteca está en quiebra en Washington, en Wall Street. Pero también aquí la Bolsa Mexicana de Valores corrió a TV Azteca. Esto no le gusta de decirlo. La Bolsa Mexicana de Valores corrió a Salinas Pliego de la Bolsa de Valores. Lo corrieron a este señor, que es todo un ejemplo de la
arrogancia, de la soberbia. Y además no quiere pagar impuestos, entonces hace, o sea, todo esto de lo del comunismo puede ser visto desde la idea de que está intentando presionar al gobierno para que no le paguen los impuestos que tiene que pagar. O sea, el tipo es un desastre financiero, el que se precia y que intenta decir lo contrario. Entonces, pues bueno, le envié una respuesta que fue muy compartida. Hasta nuestros amigos de Sin Censura lo comentaron en su programa, no sin decir que no soy santo de su devoción, pero les pareció que la respuesta fue adecuada, porque pues verdaderamente hace falta poner en su lugar a Salinas Pliego, y a veces hay que hacerlo en ese lugar donde le gusta ponerse en ridículo solito, que son las redes sociales. Entonces, pues, también si lo quieren ver, está, como todo lo demás de lo que estaba hablando, en mis redes sociales, en Facebook y en Twitter. Gracias, Temoris. Para cerrar, por favor, Arnoldo Cuéllar. Producto de mi larga y buena relación con el fiscal de Guanajuato, Carlos Amarripa, no puedo desaprovechar el tema de la detención de Uriel Carmona. Yo creo que el asunto de los fiscales autónomos en los estados ya es suficientemente grande en términos de temas polémicos, de crisis, de incumplimientos, de impunidad que persiste, pese a que era un modelo que se nos vendía como la posibilidad de que la justicia, la procuración por lo menos de justicia de México, avanzara, se profundizara, como para no entrarle a la discusión en serio. O sea, tendría que ser un tema pues tan profundo como el de la educación, libros de texto, etcétera. Es la justicia, es uno de los grandes déficits de este país. Es uno de los temas a los que más se les ha metido mano en los últimos años, recursos, se han hecho cambios, se han hecho reformas, y sigue sin producirse ninguna cuestión relevante. Al contrario, mientras el crimen organizado y el crimen de todo tipo se fortalece, crece y mantiene a los ciudadanos arrinconados, a los políticos, se apodera de espacios, ahí donde hay políticos cómplices y ahí donde no los hay también, porque de alguna manera los presionan, los obligan, o los hacen arrinconarse y no actuar, ¿no? Las policías municipales de este país es un desastre, y todo deriva de la impunidad, de que el sistema de justicia no logra que quienes cometen delitos los paguen, los purguen, estén en las cárceles, etcétera, y en cambio están inocentes. Y hoy teníamos ahí el tema de Israel Vallarta, o gente a los que no se les ha probado de ninguna manera su culpabilidad, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay un enorme asunto donde está quedando a deber, pues, quienes han sido los promotores de estos cambios. Estos cambios ocurrieron desde la academia y desde las organizaciones no gubernamentales, que han bajado muchos recursos de programas del extranjero para analizar y repensar y diagnosticar cuál es el tema con la procuración y la administración de justicia en México, el tema con la impunidad, que han sugerido cosas que en un momento dado han sido compradas por los congresos, por los gobiernos, para tratar un poco de bajarle la presión al tema y de implementarlas legalmente, y luego no se evalúan, no funcionan, y ahí se quedan provocando males mayores a los que pretendían solucionar, ¿no? Entonces, ahí lo dejo nada más el tema. Los fiscales autónomos es algo que tiene que ser revisado a profundidad. Están en todos los estados del país y están en el gobierno federal, donde tampoco funciona. Pues Arnoldo Temoris, Arturo, no salí con bien de esta mesa en la que iniciamos hablando de cómo lo agarran a uno de curva de bajada, porque varias veces me equivoqué aquí con las señales viales que Arnoldo Cuéllar tuvo a bien darme para saber cuál era el orden de las preguntas, pero hemos llegado a buen fin. Arturo, muchas gracias y buenas tardes. Conste que no ha sido por nuestro desorden esta vez. Sí, no, esta vez no. Es que así le hacía Arturo, Arnoldo en el básquet, hacía así. Sí, va para adentro. Así es. Arturo, gracias, buenas tardes. Un gusto, Julio, muchas gracias. Arnoldo Temoris, como siempre, un gusto coincidir. Hasta pronto. Arnoldo, gracias y buenas tardes. Julio, como siempre, nos vemos en 8 días, y a la audiencia también, y por su buen humor en el chat, por supuesto. Sí, señor. Temoris Greco, gracias y buenas tardes. Gracias. Y una invitación a seguirnos en nuestras redes. Cada uno tiene ahí sus arrobas. Yo soy @Temoris en Facebook, en Twitter y en Instagram, y Temoris, algo así, facebook.com/Temoris en el otro lugar. Gracias. Temoris. Y nos vemos en la vuelta como quieran. Gracias, Arnoldo Temoris. Arturo, hasta pronto.